¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Programón para hoy, la verdad. Ya tenemos en el piso dos invitados de lujo, porque este jueves no hubo sesión en senador, estaba anunciado, se tuvo que levantar. Hubo algún ruido ahí que vamos a charlar con Darío en el bloque del justicialismo por algunas leyes que se tenían que tratarse y que después en parlamentaria no se pusieron de acuerdo. Bueno, el tema de la Asamblea Legislativa tampoco se pudo llevar adelante por falta de quórum, con graves consecuencias que ya vamos a contar. Y por supuesto, hoy jueves el tema del Mundial fue, por supuesto, excluyente para todos nosotros, así que vamos a tener la participación desde el estadio de Jorge Battagliotti, el enviado de Sin Mordaza y Cadena O, para tratar un poco cómo vio el partido de Argentina. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, hay muchos temas. Han pasado tantas cosas. El presidente de la Nación que iba a venir y no vino a la provincia. El ministro que dice que no había ningún problema. Hubo informes de inteligencia que le recomendaron al presidente de la Nación que no viniera. El ministro de Seguridad dijo, no hay ningún problema, en Rosario no hay nada que pueda pasar. Terminó de decir eso. En el acto del 20 de junio apareció un hombre de Villa María, un militante kirchnerista. A ver, lo digo así porque por las redes sociales, él y su familia siempre aparece. No, te decía que era hijo de Perón y Evita. No, sí, por su pertenencia partidaria, pero que no se había enterado que Macri, se ve que estaba muy desinformado. Sí, yo no creo que haya sido por ese hecho. Me parece que se tomó la decisión de venir porque había, por lo menos lo que había indagado la policía y los servicios de inteligencia, de que se iban a armar algún tipo de manifestaciones que iban a quitar el eje del acto, digamos. Es decir, nadie va a poder tocarlo al presidente porque si quien sabe cómo se arma este tipo de cosas, el vallado está lejos de la gente, sí. Se podría haber ingresado, pero... Está bien, pero fíjate ahora, el acto del 20 de junio se hace en Rosario, en el Monumento. A la hora que estaban haciendo el desfile, cuando sube ese hombre, un albañil de la ciudad de Villa María de Córdoba, con un cuchillo, te imaginas los locutores, el miedo que tenía cuando lo vieron que venía con el cuchillo, se metió la gente de la GUM, la Guardia Urbana Municipal de Rosario, sí, no la policía, y después cae la gendarmería. Pero hubiese estado el servicio. ¿Cómo llegó hasta ahí? Si había vallas, todo. O sea, fallaron los sistemas de seguridad, sí o sí. No estaba el presidente, igual fallaron. Porque esa persona no tendría nunca haber. ¿Y qué pasa? Que se relajaron. No está el presidente, se relajaron. Eso es cierto. Ahí está. Bueno, y mientras sale el ministro a decir todo esto, 2 atentados seguidos. Bueno, eso es lo más grave. Porque en 2 días consecutivos balean la casa de familiares del juez Vena. Sí, así es. Juan Carlos Viena es el hombre que en su momento encarceló a los monos. Muy cuestionado. Un juez, a ver, hay que recordar que este juez es el que fue a Las Vegas a mirar un par de peleas que peleaba un santafesino, el Chino Maidana, con el padre del Fantasma Paz. Que él dijo que no, que era mentira. Después aparecieron las imágenes, estaban sentados al lado y dice, no me di cuenta que se sentó al lado mío, una cosa. Además, el horario de migraciones pasaron juntos. Casi imposible, únicamente a Por eso se lo descubre. Sí, se lo descubre por eso, porque pasaron juntos. Sí, ahí en la puerta de salida de migraciones. Bueno, ese juez le balearon primero la casa porque se separó en la zona sur de Rosario. De la ex mujer. La ex mujer, y al lado viene el hermano que es fiscal. Marcelo Viena, sí. Y al otro día, la casa del papá de él. Bueno, a ver, claro, cuando uno viene acá y suma con lo que pasó con el otro juez, claro, le echan la culpa a los monos. Yo le digo la verdad, sigo insistiendo, ¿hay realmente certeza de que esto fue una jugada de los monos? No, la verdad es que no. Lo primero, todos dicen esto es, hay que ver, primero, los monos están presos, prácticamente se han desarticulado. Sobre todo la mano de obra que ellos tenían. El trabajo en el terreno, en las últimas semanas hubo varias detenciones con respecto a este tema. Muchos siguen diciendo que esto está relacionado a ese tema y la verdad es que quedan muchas dudas, muchas sospechas, si no hay intervención incluso de mano de obra de la propia fuerza o tiene que ver con cuestionamientos políticos. ¿Cómo decir que puede haber algo en la interna policial? Es muy sugestivo, ¿viste? A ver, porque van a lugares específicos donde saben que no estaban, Carlos. Vamos a ser más sinceros. A ver, es cierto, porque si vos querés realmente producir un daño, acá lo que valieron son las propiedades, a las casas, que no hay nada, es llenar agujeritos a la pared, nada más. Si los querían matar, al juez Viena lo hubiese matado. Por supuesto. No ahora, hace mucho tiempo. Porque además hay demasiados antecedentes, que cuando quisieron matar a uno, lo mataban y no fallaban. Entonces vos decís,
¿Cómo? ¿Qué modus operandi o qué mano de obra contrataron? Es realmente llamativo ese dato. Bueno, se están barajando todas las hipótesis. Lo cierto es que también hay que ver en medio de cuándo pasa, en qué fecha pasa. Cuando el ministro de Seguridad termina de decir en Rosario no hay ningún problema, puede venir el presidente o quien sea, nosotros nos hacemos cargo de la seguridad. Termina de decir eso y le balean dos noches seguidas la casa a alguien directamente relacionado con el ex juez Viena. Yo insisto, me parece que hay que esperar las hipótesis que maneja la investigación, pero me parece demasiado sospechoso esto. No se va a investigar, no se va a descubrir nada. Si hay internas policiales, que tampoco creo que se llega a buen camino. Bueno, apareció Lelita Carrió, vino a la provincia, estuvo en Reconquista, venía de Corrientes, pasó por Santa Fe, pasó por Rosario y Armstrong, y viste que siempre que aparece Lelita algo dice. Primero, habló del tema de la Suprema Corte, dijo que ella espera básicamente que Lorenzetti se retire de la presidencia a fin de año, y ella se lleva bien con Rosati. No sé si tiene, no creo que tenga relación, pero ella le gusta mucho Horacio Rosati, santafesino, ex intendente de esta ciudad, hoy ministro de la Corte Suprema a nivel nacional. La elección del presidente de la Corte se hace a fin de año, en diciembre. Y el otro tema... Pará. Pero lo que se habla de que la charla que tuvo Lorenzetti con Macri dice lo contrario, que no piensa renunciar. Bueno, hay que ver. Me parece que Lelita está haciendo las operaciones, pero hay que ver si Lorenzetti quiere y si aquí acordó con Macri, guarda. De paso, se metió en la política de Santa Fe y dijo que ella apoya a Mario Barletta, que la Espina no va a ser candidato. Hay que recordar que Mario Barletta es pariente de ella, son primos bueno, segundos. La otra vez cuando fue candidato a gobernador, ella salió a bancarlo. Sí. Puntualmente dio la cara. Es lógico. Ahora, viene también a jugar otra interna, teniendo en cuenta que la Espina ahora va a pasar al directorio del Banco Central, ¿no? Bueno, en el caso de la Espina, sí ella dijo que por una cuestión familiar todavía había desistido de presentarse, que no iba a ser candidato. No, pero aparte lo están mencionando que va al directorio del Banco Central. Está en un lugar clave hoy, veremos qué pasa en las próximas horas con él. Pero lo cierto es que ella dijo, mi candidato en Santa Fe es Barletta. No se quiere llevar mal con la familia, así que, pero no dijo, a Corral no lo apoyo, ella juega con Barletta. Y siguió de paso rasante por la provincia, pero siempre arma algún lío cuando va a la provincia de Santa Fe, siempre hay algún disparador. Y otro de los temas claves es el tema de la empresa provincial de la energía. Porque hay que mirar con atención lo que está pasando en Córdoba. Bueno, Córdoba ha tomado una decisión por lo menos bastante fuerte y que me parece que para observarla y para imitarla. A ver, en Córdoba, la EPEC, la empresa así se llama EPEC, sí. Tiene la EC al final por la provincia de Córdoba. Es la EPE nuestra con Córdoba. Han tomado 4 resoluciones y en esas 4 resoluciones ellos dicen que van a bajar 1.500 millones de pesos el déficit en un año. 1.500 millones de pesos en un año. Hay que ser muy sinceros en algo. Empezó un paro por tiempo indeterminado de Luz y Fuerza. Y a ver, a nadie le gusta que le toquen los beneficios. A ver, que uno cuando plantea estas cosas, que decimos, hay que conocer los números de la EPE, de Santa Fe. Nosotros decimos, hay muchas cosas que no sabemos cómo se gasta, tampoco sabemos cuánto recauda, que es otro gran problema, y sobre todo, la doble imposición, porque tenemos personal idóneo para hacer trabajo por administración y que se terminan contratando, tercerizando trabajo que lo podría hacer la EPE. Y sobre todo el costo real que tiene el traslado y el personal de la EPE en el costo de la luz. Te cuento 4 medidas que tomó el directorio de la EPEC, de la empresa de energía de Córdoba. La primera, el tema de las horas extras. Si no hay aprobación del directorio no se hacen horas extras. Parece que todo el mundo hace horas extras. Ahora sacaron esta resolución, bajaron el 30% de las horas extras. Primer tema. Segundo ítem, autorización de viáticos. Todos cobraban viáticos. De hecho, hay una que cobró 750.000 pesos de viático. Pero incluso, es más, fíjate lo que te digo, legisladores provinciales tenían la tarifa social. Pues, ¿cómo la tarifa social, la más baja para aquellos que menos tienen? Ahí es donde debería estar el Estado siempre subsidiando, la cobraban algunos legisladores provinciales. Mirá vos la EPEC de Córdoba. Después, cubrimiento de vacantes, se terminan, porque hasta ahora todos los ascensos, cada vez que había alguien se iba, se retiraba, se jubilaba, ascendía automáticamente todo el personal. El director dijo, se terminó eso. No hay alguien que se jubila, vamos a ver si es tan necesario cubrir la vacante, pero no asciende nadie. Esto genera un lío, los empleados están que vuelan. Después, el control del ausentismo de carpeta psiquiátrica. Parece que la mayoría de los que no van, siempre tienen carpeta psiquiátrica.
Entonces ahora están todos estresados, están con problemas. En Córdoba está con este problema. Fíjate de otra cosa, además denuncian el convenio colectivo de trabajo, que es del año 75, y ellos dicen, esto no tiene más sentido, eliminan la bonificación del personal en condiciones de jubilarse, por un fondo compensador que ponía el Estado, antes de jubilarse les hacían un regalo por haber trabajado tantos años en la empresa, una revisión de los cargos sociales a los aportes al gremio. No te imaginas el escándalo. Dicho sea de paso, el gremio Luz y Fuerza en Córdoba tiene un problema. Uno cuando mira al Banco Central le rebotaron 7,5 millones de pesos, 88, 80. ¿Con todo lo que ganan? ¿Con todo lo que recaudan? Sí. Ah, bueno. Tienen un problemita administrativo, parece, ¿no? Fíjate, disolver la licencia adicional de vacaciones por viaje más de 100 kilómetros. Cuando un empleado bajaba más de 100 kilómetros en las vacaciones, le daban más días para tener de vacaciones. Fíjate vos. No, son conquistas, son conquistas gremiales, bueno, pero que a ver... Que vienen del año 75. Por eso. Y escuchá esta. Le bajaron el consumo. Cada trabajador de la empresa provincial de la energía de Córdoba por mes tenía liberado 200 kilovatios. Ahora se lo bajaron a 150 y el excedente pagan ellos el 20% del consumo eléctrico. Vos querés ir a un lugar donde hay aire acondicionado todos los días, andá a un empleado de la AEPEC de Córdoba. Acá en Santa Fe son 200 kilovatios con tarifa social, bueno, liberado y después tienen tarifa especial, pero bueno, estas son las prebendas que me parece que habría que ser justo. Si vos trabajás en la EPE, ¿por qué tenés que tener algún tipo de beneficios adicionales si ya tenés un buen sueldo asignado? Porque, ojo, los sueldos de la EPE son muy buenos sueldos. Sí, muy buenos sueldos. En Córdoba, insisto, hay un paro por tiempo indeterminado de Luz y Fuerza a partir de estas resoluciones que ha tomado la empresa. Es un tema para seguirlo de cerca. 1.500 millones de pesos, dicen ellos, que van a ahorrar. Bueno, por esta medida. 4 resoluciones. Algún día cuando alguien tenga los cojones de ir a la justicia y pedir los números, vamos a ver también cómo se maneja la EPE de Santa Fe y saber realmente cuánto se podría achicar de este gran elefante blanco, porque lo que recauda, sabemos, es muchísima plata. ¿Cómo la gasta? No sabemos. Te doy un dato más. El tema de la medida, estaba todo terciarizado, la medida de la lectura de los medidores. Un negocio enorme que aparentemente hay una denuncia que estaría metido por un lado el gremio y por otro algunos de los muchachos del directorio. ¿Qué están implementando ahora? Una telemedición a distancia. Empezaron con los countries, le ponen un medidor que lo miden vía Wi-Fi. Diariamente pueden hacer la medición, no necesitan el personal y se terminan algunos de los negociados que estaban con esto. Así que hay un lío terrible en Córdoba por que se han impuesto estas nuevas decisiones y un paro por tiempo indeterminado. Bueno, vamos a hablar de un tema importante. Bueno, antes de ir al tema de biodiesel que pasó, que se presentó en Buenos Aires, vamos a ir al contacto con nuestro amigo Jorge Battagliotti, el hombre de Sin Mordaza, de Cadena O, que está en Rusia con este informe. Precisa a la hora de dar pases, fue contundente el triunfo de los croatas 3-0. Los hinchas se la agarraron con Caballero, el error que le dio el primer gol al equipo rival y desembocó en esta derrota 3-0, complicado el futuro de la selección argentina. Bueno, y en Buenos Aires esta semana se presentó algo muy apasionante, muy interesante, que tiene que ver con el ADN de la producción de biodiesel que es Santa Fe. Darío. Sí, así es. A ver, Santa Fe viene trabajando hace muchos años en esto. Fue pionera con el tema del biodiesel, pero hay una reticencia y también hay que ser sinceros, se tocan muchos negocios, sobre todo las petroleras. En el caso de Rosario, lo que va a pasar en 400 colectivos es que van a usar el 25% de biodiesel que se hace en la provincia de Santa Fe. El 80% de la producción nacional son empresas. A ver, tenemos también empresas como Vicentín, sí, que está en el norte, pero que tiene en San Lorenzo también la producción de biodiesel. Empresas también que digamos de Córdoba que han invertido en Santa Fe. Hay muchas empresas que están produciendo y que con el mercado acotado, porque lo que se estaba exportando por algunas barreras impositivas se dejó de exportar, es bueno que ahora se empiece a implementar en Argentina. Y atento con este tema, vos sabés que hay 3 unidades, 3 colectivos de la ciudad de Rosario que van a tener el 100% de biocombustible, del biodiesel. Ah, hay unidades que van a ir con 3. Van a tener un cartelito. A ver, por 6 meses quieren probar, testear.
Naturalmente sabemos que al no ser petróleo, esto contamina menos. El tema es ver el rendimiento del motor. Se van a hacer los testeos, se van a hacer controles mensuales sobre las unidades, 3 de ellas 100% biodiesel. El resto va a usar el 25% biodiesel, el resto gasoil. Bien, Así vamos a que ir a ver, antes de ir a ver las imágenes que lograron en Buenos Aires, sobre todo la presentación oficial que se hizo en la Sociedad Rural de Buenos Aires. Ya está más Varela también, que está para entrar al estudio. Entonces tenemos al senador González para que nos cuente qué pasó hoy en la legislatura provincial. Y bueno, vamos a ver estas imágenes y ya entramos después con el senador González. Para nosotros esto es muy importante porque la provincia de Santa Fe es gran productora de biodiesel a partir de la soja fundamentalmente. El 80% de lo que se produce en el país se produce en Santa Fe. Entonces la posibilidad de ampliar el mercado de este producto, que además genera mucha mano de obra y genera valor agregado, ampliar el uso en el mercado del transporte, nos parece realmente muy innovador y muy importante, incluso una experiencia que rápidamente puede ser trasladada al ámbito nacional. El beneficio es de carácter ambiental, porque el uso de biodiesel reduce los gases de efecto invernadero, el transporte urbano produce casi el 25% de la emisión de gases de efecto invernadero en las grandes ciudades, y esto lo reduce notablemente. Por otro lado, es una energía renovable, no estamos usando fósiles, no usamos petróleo, no usamos ningún otro producto, digamos, no renovable, sino que estamos usando la energía que proviene de los desechos de la soja. Así que bueno, tiene múltiples beneficios desde el punto de vista ambiental, y desde el punto de vista económico estamos alimentando, incentivando una industria que genera mucha mano de obra. A lo que sí nosotros creemos que es muy importante respecto del biodiesel en particular es, por un lado, ampliar los mercados a nivel internacional. Se nos ha cerrado el mercado más importante, que era el de Estados Unidos. Hoy estamos entrando en Europa, pero con riesgos de que pudiera también en algún punto cerrarse ese mercado. Por eso es importante abrir otras opciones. Pero al mismo tiempo esta alternativa, que es la de ampliar el mercado interno, también es muy importante. Bueno, en Rosario va a haber 400 colectivos que van a tener pegado un ploteo con que la gente puede saber que van a estar funcionando con un B25, y va a haber 3 unidades que van a estar funcionando a B100, es decir, que solamente van a utilizar biodiesel. Rosario siempre innovando y con la gran herramienta de tener empresas de transporte público propias de la municipalidad. Esto nos hizo, digamos, decantar por la opción de Rosario, sobre todo por la capacidad de colaboración que tiene la ciudad y por el impacto de la medida. 400 buses es algo que nunca se hizo una experiencia así en todo el mundo, y que sea en Rosario nos parecía que también está muy cerca de donde ese biodiesel se exporta. Es todo como una imagen muy importante para dar. Como le decíamos, ya está en el piso y le damos la bienvenida al senador Miguel González. ¿Cómo le va? ¿Muy bien? Bien, ¿cómo está usted? Un gusto. Igualmente. Bueno, a ver, hoy jueves, la verdad, por lo menos estaba programada sesión en el Senado, se levantó la sesión, tampoco hubo la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo sesión en senadores? Bueno, ustedes saben que en el Senado se trabaja mucho en lo que es la comisión parlamentaria, y tratamos de acordar cuáles son las leyes que van a tener tratamiento, de qué manera se van a tratar, en qué momento, y la verdad que hubo algunos desacuerdos en un momento y se prefirió priorizar algunas cuestiones de organización para la próxima sesión. La verdad que creo que vamos a tener un tratamiento de las leyes que nos habíamos propuesto. También el bloque mayoritario pidió un tiempo para tratar algunas de las leyes, como el tema de la ley de narcomenudeo, y esta idea que hubo algunas tensiones ahí, pero finalmente acordamos que había que convocar otras voces, que había que pensar con otros. Hay un acuerdo para tratarla, pero no sin otras voces que... Es decir, esa fue la ley, digamos, la que trajo más ruido, porque también se hablaba de que la propuesta de la reforma constitucional también había generado un poco de molestia en el bloque de justicialismo. Yo no vi esa molestia, porque ya hace unos días que nosotros le comentamos al bloque mayoritario que estábamos trabajando en esto.
al bloque del justicialismo, y esto no los tomó de sorpresa porque sabían que nosotros lo íbamos a hacer, estábamos trabajando, y así también se lo dijimos a ellos, en un proyecto de ley que simplifique la complejidad que por ahí tiene el otro proyecto, que incluso vaya tomando y tenga más celeridad alguna de los planteos que ya se hicieron en diputados, como por ejemplo la composición de la Convención Constituyente en cuanto a respetar los legisladores que vienen de cada uno de los departamentos, la idea de tener una primaria. Bueno, eso son más o menos los acuerdos. No es exactamente el proyecto del Ejecutivo, respeta bastante el proyecto, y por otro lado también no cierra el tema de cómo es que debe ser el periodo de reelección del gobernador, sino que lo que abre es a qué se trate el tema de una eventual reelección, ¿no? Senador, y hablando de este tema de la reforma, más allá del proyecto que ingresaron, ustedes salieron a la calle. Me llamó la atención ver legisladores, funcionarios, ministros en la peatonal santafesina hablando con la gente acerca de la reforma. ¿Cuál es la modalidad o por qué razón adoptaron esto? Bueno, un poco porque hay una idea que creo que sobre todo la estuvo fogoneando el actual intendente de la ciudad, José Corral, diciendo que este no es un tema de la gente. Nosotros decimos que seguramente en términos, si usted le pregunta a un ciudadano, ¿a usted le interesa la reforma de la Constitución? Probablemente diga que no, pero es medio tramposo si uno hace esa pregunta. En cambio, si le pregunta, ¿usted está dispuesto a tener mejores institutos de control? ¿Está dispuesto a que la justicia quede claro cómo deben ser electos los jueces? ¿O si los nuevos derechos consagrados en la Constitución Nacional deben ser parte del cuerpo de nuestra Constitución? Seguramente la gente va a decir que sí, lo mismo que los organismos de control. Ahora, y cuando ustedes, porque usted estuvo ahí en la peatonal, ¿qué dice la gente? ¿Qué decía? No, bueno, la verdad que yo no fui a esa convocatoria porque estaba recorriendo el departamento, pero fue más que nada una convocatoria del Ejecutivo. Nosotros hemos estado dialogando con instituciones, con todos los que hemos podido a lo largo de estos días, casi de un año y pico, trabajando en pensar esta lógica, no que pensemos en la Constitución como letra de demanda social, sino los temas que están incorporados ahí y ver si realmente a la sociedad le interesan esos temas, para no tener la contradicción de que un tema que no le interesa a la sociedad, pero hay que tener claro esto, la sociedad se organiza por sus normas. Uno puede tener una serie de principios, de valores, pero si no está expresado en las leyes, esos valores no se expresan en la cotidianidad. Entonces, lo que debe hacer el legislador, cualquier persona que trabaje en todo el área política, es plantearle al ciudadano de modo audible que las leyes, que las normas, son quienes consagran esos principios y valores, ¿no? A ver, yo no quiero meter dentro de la interna del socialismo o con el gobernador, pero me parece que este proyecto es mucho más simple, más ajustado a lo que tendría que ser una ley de reforma, puntualizando los temas que va a tratar, cosa que en el proyecto oficial del gobernador hay demasiados temas con muchas explicaciones que casi diría que está casi armada la reforma. Y yo creo que esta era la forma de presentar un proyecto donde decir, bueno, en tal tema que se debata este punto. Creo que más claro, porque acá en dos artículos. El artículo primero, que te ponen los títulos de los temas que hay que tener en cuenta, y en el artículo 2, ¿cuáles son los artículos, las secciones que hay que reformar? Que es más sencillo, sí, más simple, y genera mucho más posibilidades de debate, y no lo otro que ya está medio amañado, ajustado. Bueno, es un poco la observación que se hizo en el bloque del Frente Progresista. Esto se le comunicó al gobernador, por supuesto, que íbamos a tener esta iniciativa, pensando en todas estas cosas que usted dice, tal cual la está diciendo. Digo, nosotros pensamos que quizás el recorrido que hizo ese proyecto complejizó el texto. Ustedes saben que se consultó muchísimos expertos, se habló con los colegios, y eso probablemente todo el mundo quiso hacer un aporte allí, y eso complejizó la letra de ese proyecto del Ejecutivo, que intentó contemplar todas las voces de aquellos que se fueron consultando. La verdad que lo que pretende este proyecto es condensar eso, y como usted dice, que sean los constituyentes quienes deciden
a partir de estos puntos de apertura, porque no es una reforma total, sino que clarifica los puntos y trata de poner ese orden. Es el espíritu, no contradecir el espíritu del otro proyecto, sino la idea de que sea, como bien usted dice, más ejecutivo. Ahora, ¿y qué le dicen los senadores del PJ? Porque yo he escuchado, primero, ningún senador se opone, todos dicen, somos reformistas. Ahora hay que ver que ahora tienen el proyecto ahí en el seno del Senado. ¿Qué le dicen a ustedes cuando ustedes hablan? La verdad que nosotros, primero ustedes saben que en el Senado hay tensiones, como siempre cuando hay posicionamientos políticos diferentes, pero hay un clima de trabajo muy bueno, lo cual nos hace pensar que es posible llegar a acuerdos con el bloque mayoritario. Es por eso también que lo planteamos. ¿Qué dice todo el arco político? No solo el bloque mayoritario del Senado. Todo el arco político dice que es importante reformar la Constitución. ¿Acerca de qué no nos ponemos de acuerdo? De cuál es el momento. Y si la eventual apertura de que el gobernador pueda ser reelecto, único cargo que no es reelecto, hay que tener clarísimo eso, porque Mendoza y Santa Fe son las únicas provincias que no tienen reelección del gobernador y vice, y por otro lado el resto de los cargos todos tienen reelección, incluso sin limitación de tiempo, ¿no? Entonces, esa contradicción, en todo caso, si hay visiones diferentes, el planteo que hemos hecho es bueno que quede a través de una cláusula transitoria eventual, si la sociedad, cuando se le exprese, usted está de acuerdo con que rija a partir de tal momento, esa va a ser la plataforma que cada agrupación política tenga, y en ese sentido la gente expresará si quiere esa cláusula transitoria o no, ¿no? También acá está genérico el tema de la reforma, de poder meter el tema mano en lo que tiene que ver con la cuestión electoral. Se había hablado dentro del socialismo y del Frente Progresista de incluir el balotaje. ¿Sigue estando presente en la idea de como figura para que realmente el que gane tenga un buen respaldo de la sociedad, la figura del balotaje? Yo digo, es una de las formas que creo que consolidan la decisión popular y seguramente hace más sólida esa decisión. En general, creo que es bueno que ese tema quede abierto de modo que se pueda discutir en la constituyente. Yo opino que el recorrido que ha hecho Argentina en términos de balotaje ha sido bueno y ha consolidado el sistema electoral, porque sobre todo en esta provincia, que como bien lo sabemos, porque hay todo un tramo hace varios años donde el electorado está casi dividido por tercios, es bastante lógico que podamos pensar en subsanar esta situación de que quede dividido por tercios mínimo, con un balotaje, sí. Y ya que estamos hablando de elecciones, le hago una pregunta del plano político, porque usted es un hombre que viene del socialismo y además en las últimas semanas se ha hablado muchísimo de la interna del socialismo, de qué va a pasar de cara al futuro y sobre todo de si no hay reforma o no hay reelección, es lógico que se empiecen a mirar porque falta poco, para diciembre falta muy poco, después del Mundial se empiezan a preparar todo eso. La pregunta es, ¿cuál va a ser el papel? Porque el radicalismo está dividido. Una parte en Cambiemos, otra parte del Frente Progresista. El escenario ha cambiado, no es el mismo. Y sobre todo los números en la ciudad de Rosario después de las últimas elecciones. ¿Cómo lo analizan ustedes? Esto es lo que está pasando, lo que pasa en Rosario, lo que pasa en la provincia. Bueno, en principio el tema del mapa electoral, no podemos decir que lo que pasó en la elección anterior va a ser necesariamente igual. Creo que la explicación tiene que ver con que nuestra propuesta es una propuesta fuertemente provincial y que la nacionalización de la elección anterior hizo perder entidad a los candidatos nuestros, ¿no? Entonces, digo, ese es un primer análisis. Creo que en Rosario las cosas no van a ser exactamente igual como fueron. Por supuesto que es un escenario complejo, pero les digo para que recordemos, no es la primera vez que perdemos una elección de medio término y luego terminamos ganando la de gobernador y también de legisladores. Entonces habrá que ver cómo se reconfigura eso. Respecto del tema interno, creo que las discusiones son genuinas y creo que tienen que ver con el crecimiento de los partidos y de las agrupaciones políticas. Creo que las diferencias fundamentales pueden tener que ver con
lo estratégico, no con lo conceptual, no con lo ideológico, que el Frente Progresista, como bien lo dice su nombre, tiene la idea de el progresismo como base fundante de su proyecto político. Esto tiene que ver con, básicamente, con qué rol le damos al Estado y de qué manera se redistribuye el modo que la gente tributa. Eso es el progresismo en términos reales. Es hacer obras donde no reditúa desde los votos, pero socialmente sí, como hemos expresado muchas veces. Tener un hospital en Ceres, si usted ve cuánto cuesta por cama, va a costar mucho más que un hospital acá. Pero bueno, para eso está ahí, para dar un rol social. Esa es la presencia del Estado. Lo mismo cuando explicamos el rol de la Empresa Provincial de Energía, la cantidad de tendido eléctrico no lo haría la empresa de energía si no tuviera un rol social, cosa que vimos claramente en el posicionamiento de la empresa de gas, por ejemplo, que retasea las obras cuando no hay negocio detrás de la obra. Entonces hay algunas cosas que son de naturaleza progresista y que creo que en todo caso a veces lo que no se comparte es cuál es la estrategia para llevar adelante o cuáles son las personas que mejor encarnan eso, ¿no? Lo vuelvo a lo político. Si no sale la reforma con la posibilidad de reelección de Miguel Lichi, ¿en qué rol lo ve? Bueno, el gobernador la verdad que es bastante... Creo que los que están tratando de obstruir que se haga reforma es porque es bastante evidente que es la persona que concentra la mayor atracción del electorado. Cualquier rol que el gobernador actual decida, seguramente le va a ir bien. De todos modos, nosotros los que consideramos que hay que reformar la Constitución, hasta que el periodo final no termine, no lo vemos en otro rol que ser candidato a gobernador. Ahora, y a nivel nacional, también algunos hablan de que si no es candidato a gobernador, y como las elecciones son, digamos, termina acá y comienza la nacional, lo ven como una alternativa de una tercera posición, como fue en su momento Wiener. Bueno, nosotros, eso debe tener que ver también con algunos discursos que ha dado el gobernador en momentos donde ha hecho un análisis de lo que pasa en la realidad política, posicionándose fuertemente con un rol crítico del gobierno nacional, pero sin una idea de explotar todo, sino tener una crítica firme pero constructiva en el sentido que los fracasos de los gobiernos son un fracaso para todos. Creo que el gobernador tiene una posición nacional fuerte, está bien posicionado, pero nosotros lo vemos más en el rol de nuestra construcción local. Pero sí es cierto que necesita el Partido Socialista repensarse a nivel nacional porque es cierto que las estrategias que hemos tenido han sido muy débiles y han estado diluidas en estrategias electorales que después no fueron buenas, ¿no? Mi pregunta está relacionada a lo que decía Carlos también, porque uno periodísticamente está buscando ver si van a ir del frente, van a ir con el neo solo por afuera, todos estos rumores que andan dando vuelta, pero ustedes van a seguir intentando la reforma de la Constitución. Por ahora no hay no se planea otra cosa que eso. No, incluso si la reforma no sale, yo digo... no se van del frente. Nadie tiene la bola mágica, pero está claro que por nuestra historia sí hemos apostado a la consolidación del partido y de ese espacio político que ha sido una herramienta de cambio muy fuerte para nosotros. Entonces creo que salvo los amigos de José Corral, que solamente, fíjense, porque ustedes dicen el radicalismo, y está bastante concentrado en el radicalismo universitario y algunas personas más del sur de la provincia. El resto del radicalismo realmente como gran agrupación territorial está dentro del Frente Progresista. No vemos otro escenario más que la reconfiguración dentro de esa estrategia, ¿no? Y la última para mí, y para cerrar, ¿cuáles son las diferencias en la ley de narcomenudeo que tiene hoy en el Senado? Creo que las diferencias principales no son tales. Tiene que ver con que... porque hoy lo que está cada vez más claro es que la decisión política, que creo que se comparte bastante, es que es necesario que la justicia provincial tome el rol de persecución del delito del tráfico ilegal de sustancias en la provincia. Las diferencias tienen que ver con algunas marcas que se han hecho acerca de 2 o 3 temas importantes. Uno, cómo va a ser el rol de la policía y si con esta organización policial es suficiente o no y qué formato debiera tenerlo. Con lo cual ya es una cuestión instrumental, no una cuestión política de decisoria si la justicia tiene o no que tomar
la justicia provincial este tema. El otro tema tiene que ver con el volumen y la disponibilidad de fiscales para perseguir el delito. Lo que lo he escuchado muchas veces al propio ministro Silverstein diciendo que si ese fuera el problema, una de las cosas que hay que tener claro es que la justicia provincial ha sido la que encarceló a los monos sin tener las herramientas y solamente persiguiendo los delitos conexos, ¿no? Y aún así se hizo. Y también es la justicia local la que está presente en la persecución de todos los delitos conexos, que son básicamente los que nos llevan a esta situación, no tanto de inseguridad como de violencia que estamos viviendo en estos días, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a dialogar con el diputado Sergio Mas Varela, el diputado provincial que está en Cambiemos, viene de la Unión Cívica Radical, pero además tiene la particularidad que es abogado, contador, o sea, tiene varias profesiones, pero además es diputado provincial. Bienvenido al programa. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, pero además queremos hablar de varios temas, de algunos proyectos que usted ha presentado. Pero me gustaría comenzar con este tema. Usted es integrante de la Comisión de Educación, ¿no? Donde está la reforma de la Constitución de la provincia. Así es, soy vicepresidente de la Comisión de Educación. Bueno, la reforma de la Constitución fue a diputados, el del gobierno, después se presentaron 3 proyectos más, y fue a comunales rápido, expreso, en un día. En un día, porque también soy miembro de comunales. Sí. Y ahí manifesté sorpresa, pero también cierta indignación, porque lo hice saber en ese momento, porque algo tan importante como la reforma se aprobó en la primera y única reunión en la que tuvo tratamiento el proyecto de reforma en la Comisión de Comunales, se aprobó sin discusión. Me dijeron, bueno, esto es política, es una cuestión de votos. Bueno, está bien, las cosas cambian en algún momento. Así el oficialismo en comunales tenía mayoría, pero en educación no. En educación no. Y bueno, ahí estamos ahora discutiendo el proyecto. Sí. Yo escuché incluso al presidente de la comisión decir, bueno, pero acá se quiere dilatar la discusión, primero no hubo quórum, fueron solamente 2 diputados de 9, y después se pusieron de acuerdo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a tratar la reforma ustedes? Bueno, lo que se resolvió en la comisión es ni más ni menos de qué manera se va a estudiar, de qué manera se va a tratar el proyecto de reforma del oficialismo, del gobierno, y también los proyectos que luego se le han ido incorporando de otros legisladores. ¿Y cómo van a hacer? Lo que se acordó es lo siguiente: se van a hacer 4 reuniones
cada una en semanas distintas, en las semanas que haya sesión o se convoque a sesión, a los fines de conversar, intercambiar ideas y escuchar ministra de Educación, Sí. anteriores ministros, o sea, de otras gestiones, de otros gobiernos, lo cual, digo, ministros de Educación, obviamente, lo cual creo que va a ser una experiencia muy interesante para ver otras miradas. A los autores también, en otra jornada, a los autores de otros proyectos de reforma constitucional, y se va a escuchar a los sindicatos de los distintos gremios que están involucrados en la temática de educación, y también a las universidades y a expertos en la materia. Bueno. Así que me parece que es una instancia necesaria. A ver, ustedes van a escuchar a las partes que tienen que ver con la parte de educación que va a tocar la reforma. O al Así menos es. el proyecto del Ejecutivo. Educación, es lo que se va a discutir en esa comisión. Sí, y en ese aspecto, usted decía, los que presentaron los otros proyectos, hay 3 más en diputados. Así es. También van a tener la posibilidad de ellos de explicar Por supuesto. A ver, me refiero, hay un proyecto de Rubeo, Sí, de un Rubeo, proyecto de un interbloque. Del FRADE, de Sí, Giustiniani. y también de Caballero. Así es. Ustedes los van a llamar a todos ellos que vengan a explicar. Todos van a ir y van a tener la posibilidad de exponer y, tratar de ya sea o consensuar o, en definitiva, que los legisladores podamos conocer qué piensa cada uno de los interesados, de los actores involucrados, sobre un tema tan importante como este, que no puede ser aprobado como ya se hizo en comunales, es decir, en una sola reunión. Ahora, ¿ustedes se pusieron algún plazo? ¿Se autolimitaron o no? Bueno, en realidad no hay un plazo para dictar despacho, o sea, para darle despacho o dictar algún tipo de resolución o dictamen final, ¿no es cierto?, de la Comisión de Educación. Sí, lo que se ha dado es esta serie de instancias en la que, insisto, todos los miembros de la Comisión de Educación vamos a poder participar. Me parece que es mucho más razonable que lo que se viene haciendo hasta ahora. ¿La ministra Balaguer va a ir a la En la comisión? primera reunión está programado que la ministra venga a la comisión. Bueno, o sea que digamos que no tienen plazo. El tema de la reforma viene bastante lento. A ver, digo para la expectativa del gobierno. Yo diría que con los tiempos necesarios para un proyecto tan importante, si el gobierno entiende que una reforma constitucional requiere otros tiempos mucho más acelerados, yo creo que está equivocado. Ahora, la pregunta es el quiebre, lo que puede acelerar o no los plazos, es el tema de la reelección. Si está en discusión la reelección del actual mandatario, no digo la reelección como norma permanente. Claro. Bueno, yo creo que acá sí hay un vicio de origen, podríamos decir, o hay un condicionante de origen, que es ni más ni menos que esta obsesión del gobierno de Santa Fe de hacer una reforma, en este caso posibilitando la reelección del gobernador, haciendo también o posibilitando que Lifchit pueda ser o esté en condiciones de ser reelecto el año que viene. Eso me parece que condicionó y, quitó del eje que tendría que haber sido el natural para la discusión de una reforma constitucional. A partir de ahí, veremos si, no es el único tema, y yo esto lo digo y me hago cargo, y lo he dicho en varias oportunidades, la reforma o el proyecto de reforma del oficialismo no es solamente, no es lo único objetable el hecho de que habilitaría o permitiría que el actual gobernador, incumpliendo el juramento que hizo a la Constitución actual, pudiera presentarse de nuevo. El proyecto de reforma es pobre, es muy pobre, es incompleto, aborda temáticas a veces casi diría en exceso y olvida otros aspectos institucionales fundamentales. Por ejemplo, organismos de control, por ejemplo, régimen municipal, coparticipación provincia-municipios. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces, creo que no es solamente la reelección. Obviamente que es una línea Maginot, es un pasa, no pasa, que obviamente, por lo menos en nuestro caso, lo entendemos como un condicionante fundamental. Pero el proyecto es pobre. Diputado, lo cambio de tema, porque usted presentó un proyecto con respecto al tema de los querellantes, o quiénes pueden ser querellantes
cuando denuncian al Estado Así o es. algún hecho de corrupción. ¿Qué es lo que quiere modificar o básicamente cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, lo que buscamos modificar es, dentro del Código Procesal Penal de la provincia, el artículo 93, que es el que habilita a la figura de querellante. Obviamente, hoy, ¿qué puede ser un querellante? Un querellante es una persona que ha sido perjudicada, ofendida por algún delito y puede participar en la acción penal y en todo el procedimiento consiguiente y, por lo tanto, claro, impulsarlo, proponer pruebas, impugnar, recurrir cuando no está de acuerdo con alguna de las resoluciones que se toman durante el proceso. Y claro, esto también permite un querellante, si una causa se está por caer, porque pasó el tiempo y desde Fiscalía o el tribunal no la impulsó, el querellante puede impulsarla y evitar que prescriba. Hoy, un denunciante de delitos contra la administración pública, como bien vos decías, enriquecimiento ilícito, cohecho, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público, un denunciante denuncia y ahí terminó su participación. Denunció, aportó a lo mejor alguna prueba, pero ya no puede participar en el proceso. Lo que estamos proponiendo es que, si así lo solicite y lo desea, pueda constituirse en querellante y por lo tanto tener esa posibilidad de mover la causa y además controlarla como parte. Hace poco tuvimos un caso a nivel nacional, por supuesto, el de la valija de Antonini Wilson, famosa, que bueno, el tribunal, por las razones que fueren, no lo impulsó, la Fiscalía no lo impulsó y la causa cayó. Bueno, en ese caso lo que estamos proponiendo es que para la provincia de Santa Fe, en los delitos tipificados en el Código Penal que afectan a la administración pública, pueda, insisto, un particular denunciante impulsar la causa penal. ¿Qué dice la legislación comparada a las otras provincias? ¿Hay antecedentes similares? Bueno, lo que hay, y es un antecedente muy importante, es a nivel nacional varios proyectos que han tenido posibilidades de ser aprobados, porque claro, esto tiene mucho que ver, es verdad, con la intervención de ONGs, la intervención de determinados organismos y a veces personas particulares que tienen esta posibilidad de denunciar contra el Estado, o se sienten en la obligación de denunciar funcionarios, determinados gobiernos. Y claro, esto requiere un acompañamiento, insisto, institucional, de entidades intermedias que defiendan intereses colectivos. Así que bueno, estamos en esa tarea, se presentó hace muy poco el proyecto y estamos en ese camino. Veremos qué pase en el tratamiento en las comisiones. Así es. Y quiero preguntarle por un tema, ahora estamos en pleno mundial, la ebullición de Argentina, pasa, no pasa y demás. La pregunta es, usted presentó un pedido de informe por el tema de la pantalla esa en el Museo del Deporte de Rosario, ¿es así? Así es, sí, presentó un ¿Qué pedido quiere de saber? informe. A ver, nos sorprendió cuando tomamos conocimiento de manera informal, como inclusive muchos periodistas y también colegas, diputados, se enteraron de un decreto no publicado, según el cual se habrían gastado, porque digo habrían potencial, porque queremos realmente ver si ese decreto efectivamente y de manera oficial, si efectivamente ese es el texto, se habrían gastado $1.230.000, no pesos, dólares, para adquirir y poner en funcionamiento una pantalla gigante LED como bien decías, en el museo, lo que va a ser el Museo del Deporte, porque hoy por hoy no hay Museo del Deporte, es decir, presentan una pantalla o compran una pantalla millonaria, de costo millonario, y el museo que supuestamente va a estar o va a ser funcional a esa pantalla, todavía ni se empezó a hacer o está en etapas muy, muy rudimentarias. Creo que no resiste ningún razonamiento, ninguna justificación racional el hecho de gastar 30 y pico de millones de pesos en esto cuando hay otras necesidades. Estoy de acuerdo en que
en determinadas circunstancias. Obviamente hay que acercar y darle la posibilidad a muchos santafesinos en general, no solamente rosarinos, digo santafesinos en general, de acceder a determinados bienes, servicios que no todos pueden gozar. Pero me parece que en este caso no está justificado. Hay algunos municipios donde han hecho un convenio con las empresas privadas, que son las dueñas de las pantallas. De las pantallas de propaganda. En muchos municipios lo han hecho, para ver el Mundial, más allá de que hace frío. La esquina, pero a veces en la esquina, en la plaza principal, cerca de la municipalidad o de donde están los bancos, y eso está muy bien, y me parece que tiene que ver con la idiosincrasia. Claro, tiene que ver con la idiosincrasia, pero en ese caso lo han alquilado, han hecho algún tipo de acuerdo, o el costo ha sido mínimo, pero esto estamos hablando que se compró. ¿Qué va a pasar con esa pantalla después? Eso es lo que uno pregunta. Digo, terminó el Mundial, se vieron esperemos que sean los 7 partidos de Argentina. Y después, ¿qué hacemos con esa pantalla? La última experiencia, que fue la del primer partido de Argentina, y pasó lo que uno más o menos pensaba. Hoy por hoy, prácticamente la totalidad de los santafesinos, y bienvenido sea, tienen una pantalla en su casa. Algunos podrán tener cable, otros no, eso ya es otra cosa. Pero, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fueron 100 personas a ver, y aparte hacía frío. Eso. Como le estaba diciendo, me parece que es un despropósito, por más que, que obviamente se utilice luego para algún tipo de proyección o de difusión de algún evento cultural, que obviamente para eso debería estar, me parece excesivo cuando muy cerca de donde está la pantalla hay un monumento al pozo, un nuevo monumento al pozo en la ciudad de Rosario, que es el Hospital Regional Sur, que el año pasado la propia provincia, el Ministerio de Salud, dijo, no tenemos interés actualmente en terminarlo. ¿Por qué? Porque tenía un costo de 38 millones de pesos el año pasado. Con el cambio actual y lo que se pagó en dólares, prácticamente teníamos un hospital regional terminado. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vos. Buenas noches, hoy vamos a hablar del personal que se desempeña en casas particulares, los derechos que obviamente los acompañan, y lo que vamos a hablar es justamente de lo que hoy conlleva la ley de contrato de trabajo para este tipo de situaciones. Nosotros no solamente hablamos de personas que van a prestar servicio como mucamas o como servidumbre, sino que cuando hablamos de personal que se desempeña en casas familiares, tenemos que tener en cuenta que pueden ser mayordomos, que pueden ser cocineros, acompañantes de un adulto o de una persona con alguna discapacidad, también jardineros y situaciones similares. Cuando decimos qué tipo de beneficios lo van a contemplar y lo van a acompañar, estamos hablando hoy de la asignación universal por hijo, va a ser uno de los beneficios que se les otorguen, y también obviamente para el caso de que tengan algún hijo con discapacidad, también van a tener el beneficio pertinente. También vamos a hablar de una ayuda anual, de un beneficio que va a ser la ayuda escolar, que se paga una vez al año, y estas son el contexto de figuras que van a tener con respecto a lo que son asignaciones mensuales. Tenemos un caso particular que va a ser el de las mujeres que trabajan en este tipo de servicio, al cual también le vamos a brindar la protección del embarazo. Esta figura que normalmente se genera dentro del ANSES es un requisito que tenemos que generar dentro de lo que es el servicio de salud a través del programa Sumar. Luego la inscripción se presenta con un formulario en ANSES y se le da cobertura a partir de la 12ª semana del embarazo hasta justamente el parto. Esto viene vinculado posteriormente a que vamos a generar la opción de tener también la licencia por maternidad. Esta licencia que obviamente por ley contempla a cualquier trabajador, van a tener que también presentarse en ANSES con los formularios correspondientes y tener en cuenta que esta persona va a cobrar estos 3 meses de licencia por parte del organismo.
O sea, ANSES le va a pagar estos 3 meses que corresponden al salario, que no va a pagar el empleador, pero obviamente necesitamos que se presente la documentación pertinente, que se presente firmada por el médico con la probable fecha de parto y que sepamos qué tipo de licencia va a querer tomar, si va a ser 45 días y 45 días o 30 y 60 días. En este contexto tenemos la protección del embarazo y la maternidad. Y también tenemos que hablar que esta figura, que obviamente el ANSES genera, le va a generar a futuro la posibilidad de que estos aportes que se realizan en esta relación laboral les sirvan para la jubilación, para una pensión, para un retiro. Todo el contexto legal que se va a ir enmarcando en esta relación laboral va a servir para que esta persona quede cubierta a través de la seguridad social y que y al día de mañana tenga los aportes correspondientes para poder jubilarse. Obviamente todos los derechos de un trabajador van a estar acompañando esta figura de personal de casas de familia, de personal doméstico, y vamos a hablar de obviamente las licencias anuales, vamos a hablar de que van a tener cobertura de una RT, vamos a hablar de todos los beneficios que hoy tiene un trabajador que genera este vínculo con una relación laboral estable y presente, y obviamente tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de contextos van a venir con un acompañamiento del Estado Nacional. Es importante que se presenten los formularios en tiempo y en forma y así tener la cobertura completa del Estado Nacional. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Bueno, hasta aquí llegamos. Lamentablemente se nos fue el tiempo. La verdad que quedaron muchos temas en el tintero. La semana que viene, en 7 días, nos volvemos a encontrar aquí, en este horario y en el mismo canal.